Parte. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta sesión, continuación de todo el programa. Hoy en este segundo día, donde hablaremos de las industrias creativas. Y bueno, ya hablamos un poquito de publicidad, hablamos un poquito de consumo, y parte importante de esto tiene que ver con un tema interesantísimo que son los influencers virtuales en esta época de la IA. Hemos tocado muchos temas variados. Pero sin lugar a dudas, cuando hablamos de derechos de la personalidad, cuando hablamos de formas nuevas de poder producir este valor, este tema sin lugar a dudas nos vino a traer sorpresa, ¿no? Creo que ya es un par de años desde que empezó esta tendencia, pero parece que no se va a ningún lado. Entonces, para ello, estoy muy contento de recibir a Joe Arochi y Adrián Martínez, quienes nos van a exponer este tema. Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo les va? Mi Rich, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo. Adrián, ¿cómo estás? Bien, gracias, justo. Siempre contento de poder colaborar en Logic. Y como bien dices, este es un tema que pues se está moviendo cada vez más y que pues no se ve que vaya a parar, ¿no? Entonces creo que es importante tener algunas cosas en mente. Creo que hay que tener como un contexto un poco interesante de qué es de lo que es, porque al final no hay mucha regulación en México, pero creo que a través del tiempo creo que va a empezar a haber más regulación y creo que los influencers y las marcas, que son los responsables del tema, de alguna forma, ayer tuve una plática del tema y un americano me decía, el responsable siempre va a ser la marca, y creo que al final es importante que empezamos a ver cómo va a empezar a cambiar este tema de los influencers virtuales, ¿no? Y qué es, qué, 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 cuál es la responsabilidad del influencer, básicamente, o de la empresa, ¿no? Y sabes que me llama mucha atención porque este es un tema en el que hay como varias capas de indefinición al respecto. Es decir, estamos hablando de influencers hechos con IA o de producciones hechas con inteligencia artificial, pero no hemos terminado de resolver, o al menos no queda claro. No es que a mí no me quede claro, yo tengo mi postura muy marcada. Pero al final del día, hay gente que confunde la gimnasia con la magnesia, en el sentido de que todavía nos preguntamos si la IA es coautora, cómo van a quedar los derechos, si aquello que reprodujiste o que hiciste a través de prompting engineering es digamos que es de dominio público. Entonces, tal vez ese influencer que tú creaste, que se está volviendo famoso, ¿qué tal si lo uso yo? ¿No? ¿Quién me lo va a impedir? Porque la imagen de quién es, ¿no? Eh, es decir, no tiene derechos de la personalidad porque no es nada. Y si es una obra de propiedad intelectual, pero no tiene propiedad intelectual porque no tiene derechos de autor, entonces, ¿ante qué nos estamos enfrentando, no? Es un multilayer, una multicapa de complejidad que, si bien es cierto, la complejidad podrá estar ahí, pero también la realidad es que los influencers virtuales ya están también ahí, ¿no? Entonces, creo que esto es algo súper interesante porque es un momento en la historia que estamos en un área gris y que será solamente la definición de los litigios, ¿no? Me encantará ver que alguien haga una influencer y la empiece a usar. ¿Cómo vamos a reclamar los derechos de la personalidad de ese influencer, ¿no? O qué pasa si ese influencer de pronto hace una OnlyFans, ¿no? No, claro. No, o que tenga, no Ajá. sé, que dé un review de alguna página. El otro día vimos, Adrián y yo, un asunto de un virtual influencer que hablaba de que utilizó un coche y que el coche jalaba perfecto y que manejaba perfecto. Y entonces, al final ahí, ¿cuál es la línea delgada del influencer en relación a el influencer, el virtual influencer no puede manejar? Es un virtual influencer. Entonces, hay publicidad engañosa, no hay publicidad engañosa. No, Este, definitivamente es publicidad engañosa porque no puede, no, claro, entonces, pero entonces tienes que poner, entonces, por el tema de la guía de influencers de Profeco, tienes que poner de alguna forma el tema del hashtag. O sea, creo que al final se van a empezar a ver asuntos que van a empezar a llegar en el día a Ujú. día en México, y creo que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando en otros países, como en Estados Unidos y en Europa y en Canadá, para saber qué es lo que está pasando. Ayer platicaba con una persona que trabajaba en el FTC, que es el regulador en Estados Unidos, y me decía, cada vez más los,
las empresas dicen que están haciendo el uso de AI solamente como para que sea un tema sexy para la venta, pero al final no utilizan AI. Entonces creo que al final es importante, ¿no? Bueno, yo te diría al revés. Yo creo que algo que se ha visto mucho, sobre todo en la parte de venture capital y las startups, es hace un año y medio sonaba súper sexy hacer algo con AI. Ahorita todas las startups de todo el mundo hacen AI, ¿no? Entonces, ¿qué significa hacer AI? Y de pronto pues se ha vuelto un tema de, ok, vamos poco a poco pasar de, wow, AI a, sí, claro, evidentemente tiene AI, ¿no? Es decir, ya mencionar que tiene AI resulta como, pues sí, o sea, obvio, ¿no? Entonces, creo que estamos pasando muy rápido esa barrera de una cosa a la otra. Y obviamente, bueno, pues estos son temas así como grises de lo que puede llegar a ser. Así que les agradezco mucho que nos hayan puesto esto a disposición. Es un tema súper interesante y obviamente vamos a desarrollarlo conforme vaya pasando esta sesión que tenemos juntos. Así que adelante, todos suyos. Vamos a comenzar con esta posición. Perfecto. Pues miren, si quieren vamos empezando con esta parte y lo que siempre me gusta decir es que más que una plática, esto es más interesante cuando es un poco una conversación, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario, les invitaría a que lo pongan en el chat y lo podemos ir viendo conforme va avanzando la plática sin ningún problema. Si es algo que tal vez vamos a abordar más adelante, quizás les diremos que nos esperen un momento para llegar a ese punto, pero creo que así es más nutrida la dinámica. Y primero, justamente, ¿no? Abordando un poco lo que mencionan Rich y José Antonio, creo que todavía estamos, como siempre pasa con el derecho se mueve más lento que las tendencias sociales y siempre vamos como un pasito, dos pasitos atrás, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que con la tecnología pues todo avanza mucho más rápido de lo que podríamos pensar. Entonces, creo yo que sí hay que partir de un punto importante, que es este principio de neutralidad tecnológica, que aunque tal vez no siempre lo tengamos en mente, en realidad está presente en la mayor parte de las leyes que tratamos, inclusive en documentos privados, ¿no? Como en contratos o alguna cuestión. Y la idea de este tipo de conductas es que la ley que tenemos, o las leyes que tenemos, leyes de publicidad, leyes de propiedad intelectual, en general sobre cualquier materia, lo que buscan es regular la conducta específica, pero no los medios, o no necesariamente los medios que se utilizan para llevar a cabo esa conducta. ¿Qué quiero decir? La ley de Profeco dice, no puedes utilizar publicidad engañosa. ¿Cómo vas a defender esa publicidad? Del medio que quieras. En ningún medio puedes utilizar publicidad engañosa. Entonces, si bien es cierto que estamos un poco en ciertas cuestiones donde vamos, el aspecto técnico va a ser relevante y el aspecto quizá tecnológico de cómo se llevan a cabo ciertos procesos también puede ser algo que deba estar regulado de forma propia. Lo cierto es que las reglas que ya tenemos son reglas que siguen existiendo y siguen aplicando, ¿no? Independientemente del medio en que nos vayamos a encontrar. Entonces, aunque sí habrá legislación específica para cuestiones de inteligencia artificial, como ha habido también legislación específica que ha salido de cierta forma u otra para creadores de contenido, influencers, algunas otras cuestiones, la realidad es que muchas de las reglas que vamos a aplicar son reglas que ya existen, ¿no? Y que un poco no es tanto el problema de si esto va a ser ilegal o no va a ser ilegal, sino el cómo vamos a poder atacar este tipo de problemas en el día a día, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que mencionaban al principio y que creo que también es relevante, quizás no tanto para publicidad, pero para otro tipo de temas, es que cada vez es más frecuente que la inteligencia artificial generativa pues es más fidedigna, ¿no? Y es más difícil de poderlo distinguir de algo real, ¿no? Si yo veo tal vez una imagen creada con inteligencia artificial, puede ser que no me dé cuenta inmediatamente que es inteligencia artificial. Y vemos que este tipo de imágenes, por ejemplo, ya están empezando a poner en pruebas o en tal vez no pruebas, pero a alguien le sacan un periodicazo donde sale quizá en una posición comprometedora de algo que nunca hizo, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, todos sabemos que pues, falsificar documentos es ilegal, presentar pruebas falsas es ilegal, pero un poco el problema aquí va a ser el aspecto técnico de cómo puedo demostrar yo con una pericial o qué tipo de medios tendré que checar para poder llegar a un punto en el que demuestre que esta parte no es verdad, ¿no? O tratándose, por ejemplo, de una cuestión de derechos de autor, donde precisamente decía, ¿no? Que el consenso general hasta ahora casi a nivel mundial es que los derechos de autor no pueden existir cuando una obra es creada solamente con inteligencia artificial. Y la siguiente pregunta va a ser, bueno, ¿qué tal que alguien la registra y nadie nunca dice que es inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas debo yo buscar para poder eh, llegar al fondo de cómo se elaboró cierta imagen o cierto video?
y entonces poder determinar si es algo verídico o no. Entonces, esta es un poco la cuestión que quiero enfatizar con este principio. Habrá aspectos regulatorios que deberán tomarse en cuenta en cosas específicas. Habrá tal vez avances tecnológicos que sí tendrán que tener una regulación como tal, pero esto no significa que las leyes que tengamos ya no sirvan, ¿no? O también creo que en México algo que nos gusta hacer mucho y con resultados creo no siempre tan buenos es crear leyes para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está la nueva ley de influencers que está en trámite ahorita en la Ciudad de México. Y ha salido varias iniciativas de cuestiones de inteligencia artificial, leyes propias. Creo yo que muchas veces las leyes que tenemos solo tienen que adaptarse al caso, pero no tenemos que crear una ley nueva que se trate sobre inteligencia artificial para abordar este tipo de temas, ¿no? Entonces, solo quisiera un poco tener en mente este principio a lo largo de la práctica, porque muchas de las cosas que estaremos viendo, como dijeron al principio, el responsable siempre va a ser la marca. Si infringes la ley con un medio tradicional, con inteligencia artificial, con cualquier otra cuestión, pero de todas maneras estás infringiendo la ley, quizá el cómo la infringes no es tan relevante, ¿no? O tal vez puede ser relevante para ver qué sanción te van a poner. Pero el hecho de que tienes una sanción y una responsabilidad, sin duda, va a seguir siendo la regla general que ha aplicado desde antes y que seguirá aplicando ahora. Yo, Entonces, sí, sí, claro, claro. no, aquí te quiero hacer un comentario y es que por un lado yo coincido completamente en tu postura y es que al final pensemos en los deepfakes, ¿no? Por poner un caso Ujú, específico que tiene que ver con la inteligencia artificial, los ha promovido más o ha facilitado su creación porque es más fácil promptear o pedirle a una IA que haga algo. Sin embargo, los deepfakes se pueden hacer hace 2 o 3 años con Photoshop, ¿no? Es decir, o sea, no es como que la tecnología pasó de un punto de no ver nada y hay algo. Es decir, sí, evidentemente se pone mucho más al alcance y pueden ujú, llegar a ser mucho más realistas y mucho, o sea, es decir, estos deepfakes pueden alcanzar barreras de cosas que antes a lo mejor no los veamos como tal. Sin embargo, también creo, como tú, que de alguna forma habría que pensar si tenemos que hacer una ley, como pasó en Estados Unidos, el Deepfake Act, para regular eso o no, ¿no? Porque también se crea ujú. un montón nuevas de circunstancias. Hoy lo platicábamos hace un rato respecto a, oye, ¿tenemos o no tenemos derecho de si el día de mañana nuestro artista favorita fallece, agarrar todo su contenido y crear nuevas canciones con base a sus canciones previas para ver cómo vean nuevas canciones, ¿no? O agarrar su imagen para hacer una serie biográfica con su propia imagen. ¿Se puede? ¿No se puede? Pues evidentemente no está regulado. Es decir, no hay nada que nos diga que eso no se puede. Y es algo que nos estamos empezando a enfrentar y que si bien es cierto, yo entiendo el principio de la neutralidad tecnológica en el sentido de decir, oye, no tienes que hacer una ley para absolutamente todo. Creo que también tenemos supuestos que son absolutamente nuevos o que ponen a la disposición del público general herramientas que a lo mejor eran, digamos que, imposibles de tener hace 5, 10, 15 años, ¿no? Claro. Y No, yo creo que completamente de acuerdo. el tema de No, no. de la inteligencia artificial y los influencers, creo que la gente lo asocia nada más para temas de publicidad de este tema, pero como tú dices, está el deepfakes, están los dark patterns, están los consumer reviews, que por el tema de inteligencia artificial puedes de alguna forma manipular estos temas y de alguna forma, como no hay ningún tipo de legislación en México, pues la gente puede abusar de ello, ¿no? O sea, en Estados Unidos sí existe un tema de observancia al 100 en relación a estos temas y creo que en México estamos, siempre lo digo, estamos en pañales en estos temas y creo que al final es una realidad y creo que puede que, no sé si una ley, Rich o Adrián, creo que sí debe de haber por lo menos lineamientos que de alguna forma puedan guiar a la gente qué puede usar y qué no puede usar, ¿no? Sí, claro. No, y mira, por ejemplo, o sea, pienso que sí hay, obviamente esto irá evolucionando y creo que como bien dices, Rich, el hecho de que sea más fácil acceder a este tipo de contenido ahora o este tipo de herramientas para este contenido, sí obliga a que haya un foco en la regulación, ¿no? No digo que no se deba regular de ninguna manera, pero, por ejemplo, tratando del tema de deepfakes, y creo que aquí en México tenemos un caso relativamente interesante porque tenemos un ejemplo casi al final de esta presentación, no sé si vale la pena adelantarnos o mejor lo dejamos para el final. Pero lo que yo quería comentar eran dos cuestiones. El año pasado, inicios del año pasado, si no mal recuerdo, se resolvió un caso en la Suprema Corte que la pregunta que tenía era un tema de un comercial de coches y salía por ahí Ricardo Arjona, seguramente han escuchado el tema, pero la pregunta esencial que resolvió la Corte al hablar de ese caso era
si la caracterización era uso de imagen, ¿no? O sea, hasta ahora, como habíamos entendido el uso de imagen, era yo saco una fotografía de la persona, un video de la persona, y tiene que ser tal cual su foto o su imagen para poder considerarse una infracción. Y en ese caso, en la corte, digo, no entraré mucho en detalles porque no es el tema de esta sesión, pero lo que se dijo fue, bueno, sí, sí, la caracterización puede ser uso de imagen porque si se utilizan suficientes elementos para considerar que se está usando la identidad de una persona, eso puede ser suficiente para uso de imagen, ¿no? Digamos que hizo una definición muy amplia de uso de imagen. Yo sostendría que esa definición amplia que se hizo para un caso distinto, que venía de una caracterización con un actor, pues vamos, vestido y arreglado de cierta manera, pero creo que la lógica de ese concepto sigue aplicando incluso para un caso de deepfake, ¿no? Si al final no estás usando la imagen o la fotografía de una persona como tal, ese precedente que la Corte ya estableció sobre el derecho de imagen, creo yo que pues de manera relativamente sencilla podrías decir que es aplicable también a un caso en el cual estoy yo mediante una herramienta virtual creando una imagen hiperrealista tuya, ¿no? Entonces, aunque hayas creado el video con inteligencia artificial, un deepfake, y aunque no haya una ley específica que trate de deepfakes en México, entre el entramado legal que tenemos de protección de imagen y la jurisprudencia que ha metido la Corte, siquiera en tiempos muy recientes, pero actualmente está vigente, creo yo que sí hay herramientas para poder empezar a atajar ese problema, ¿no? Pero bien, como bien dices, quizá ahora lo que podría hacer es regular la manera en que este tipo de herramientas se distribuyen o cómo se pueden utilizar, ¿no? Decías al principio que qué tal que un influencer virtual empieza a ser un OnlyFans. Y los quería comentar que ya hay un par de como creadores de contenido de Twitch que han hecho algo así. O sea, que son creadores de contenido que son muy populares, que la gente eventualmente empezó a hacer deepfakes de ellos, pues sexuales o en alguna otra cuestión similar. Y entonces lo que hicieron algunos fue crear su propio bot de deepfake, que se cuenta. O sea, como en lugar de que vayas a algún lado y saques la fotografía y la edites, cómprala aquí. Y entonces aquí tú te compras como una membresía a esta especie de OnlyFans virtual y tú le puedes pedir las fotografías, se lo puedes pedir lo que sea, pagas una tarifa y yo lo tengo controlado de esta forma. Entonces, esa, digamos que tal vez fue una solución más práctica que legal, porque sí ha generado todo un tipo de mercado de eliminar contenido que se filtra y demás, pero aquí fue como, pues vamos a quitarlo de fondo y de entrada puedes adquirirlo aquí legalmente sin que tengas que crearlo de algún medio extraño y sin que yo esté perdiendo ese ingreso, ¿no? Yo creador de contenido. Entonces, sí, sin duda, al final quizá el regular cómo se pueden utilizar este tipo de herramientas sí nos puede llevar a cabo, a tener tal vez alguna vamos, enfocarnos en cómo regular este tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que quiero decir un poco es esto, que muchos de los cuestiones que ya están en nuestra ley, por ejemplo, la ley de Profeco, pese a que es una ley que no, bueno, y en general las cuestiones de publicidad, es una ley que no se reforma cotidianamente. No es algo que cada vez que viene un cambio se esté cambiando, ¿no? Pero Profeco sí es una autoridad que constantemente está emitiendo lineamientos diferentes, recomendaciones específicas, se voltea a ver mucho a la autoridad en Estados Unidos o la autoridad en Europa, donde también se están emitiendo regulaciones para este tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, los lineamientos que tenemos para influencers, que son relativamente recientes, de agosto del año pasado, son en buena medida inspirados por las regulaciones de FTC. De hecho, pues esto no es ningún misterio. En el propio lineamientos de influencers, ahí se menciona, se hace referencia a las reglas de FTC. Un poco la manera en que se introduce en este reglamento queda un poco en duda sobre el cómo se va a aplicar o qué tan compatible es la naturaleza de un ornamento con la otra, pero sí, sí, vamos, sí viene de ahí la influencia, ¿no? Entonces, a pesar de que la ley, por ejemplo, no se esté regulando o no esté actualizando cada año con algún avance tecnológico, la autoridad sí es una autoridad muy activa que un poco quizá hace las veces de cubrir ese terreno, ¿no? De lo que no cambia en la ley, poderlo atajar de diferentes formas o poder tomar mayor atención en cómo se está haciendo publicidad. Y es un poco por eso que ponemos perdón, si puedes regresar a la anterior, se me mandar demasiado, pero esto es, por ejemplo, la regulación que siempre hablamos sobre cuestiones de publicidad, específicamente tratándose de temas de Internet, redes sociales, cualquier cosa. Estos aspectos siguen siendo los importantes, ¿no? Yo les diría que si van a utilizar, por ejemplo, si algún día van a asesorar a alguna persona que se dedique a este tipo de cosas o si quieren dedicar a este tipo de cosas, estas son las cuestiones que deben tener en mente, porque si la información que yo estoy publicando no es verídica, pues hay un problema, ¿no? Y obviamente la inteligencia artificial empieza a meter algunas complicaciones porque quizá a partir de estas ideas generativas vamos a ver escenarios en donde no estoy controlando del todo el producto final, ¿no? O le pido a la inteligencia artificial que me haga una imagen o me haga algún tipo de contenido y resulta que en ese contenido pues voy a utilizar, si yo sin saberlo tal vez, un personaje que está protegido o la imagen de una persona real o alguna otra cuestión. Y yo creo que no hay problema porque se hizo con la inteligencia artificial, pero sí hay que dar
un poco una revisión más activa en este tipo de detalles, porque al final seguirán siendo las cuestiones que revisará la autoridad, independientemente del medio con el cual esté yo creando mi contenido. Si quieres, ahora sí pásale a la siguiente. Claro que sí. Y también aquí digo, ya nos hemos adelantado, pero creo que vale la pena partir de un par de puntos importantes, porque como bien señalan, cuando la gente dice hoy día inteligencia artificial, creo que pueden referirse a muchas cosas que tal vez no estamos hablando de los mismos puntos, ¿no? O sea, creo que muchas cosas por ejemplo, como funciones que ya teníamos existentes, quizá en aplicaciones o quizá en cuestiones que ya usaban ciertos procedimientos automatizados, ahora se anuncian como que son de inteligencia artificial, pero en realidad no es tecnología nueva, sino que se trata de usar como el label actual, que es como un poco más sexy, pero ya son cosas que se estaban haciendo, ¿no? Y pienso quizá como ejemplo en este tipo de aplicaciones de música donde te generan una playlist basada en tus gustos, ¿no? Si escuchas ciertos artistas o si quizá estás involucrado con determinados creadores, pues te va a sugerir otras cosas parecidas. Y esto pues lo han venido haciendo estas aplicaciones desde hace muchos años, pero ahora lo anuncian como que es una aplicación de inteligencia artificial, cuando en realidad lo único que se trata es de un contenido automatizado que ya existía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, la intención sobre todo es que sea crear un programa que parece imitar la inteligencia humana, pero en realidad es un conjunto de algoritmos que lo que hace es buscar resolver un problema basada en los comandos lógicos que ya tiene y en el entrenamiento que va a tener, que puede ser alimentado a diferentes formas, ¿no? Pero muchas de las cosas que estamos viendo es tecnología que ya existía desde antes. Y aquí quisiera también tomar un poco una perspectiva diferente, porque no solo es el uso de la inteligencia artificial en tu publicidad, sino también si estás publicitando que tu producto está basado en inteligencia artificial, ¿no? Si tienes una aplicación o tienes un programa que dices, oye, yo uso inteligencia artificial para esta función, o uso inteligencia artificial para tal cosa o tal otra, de entrada podría tal vez venir un cuestionamiento perfecto para decir, bueno, cuando dices inteligencia artificial, ¿qué te refieres? ¿Estás utilizando algo que es generación? ¿Estás utilizando un programa que ya es un algoritmo conocido? Entonces, ahí digamos que no solo es que yo uso una herramienta de inteligencia artificial para hacerme publicidad, sino que si yo estoy publicando mis servicios que están basados en esto, también debo ser cuidadoso en que se anuncien de manera veraz, sustentada, que pueda yo confirmar a la autoridad que lo que estoy haciendo no tiene ninguna otra cuestión anterior. Por ejemplo, este tipo de fenómenos los vemos en otras áreas de la materia de publicidad, ¿no? Es muy frecuente ahora el famoso greenwashing, en el cual todos los productos son sustentables y todos los productos son amigables con el medio ambiente, pero hacen claims, digamos que muy amplios y muy extensos. Entonces, cuando dicen que el producto es sustentable, ¿qué me quieren decir? O qué estás diciendo en realidad, ¿no? Que está creado con material orgánico, que es reciclable, que está hecho para ser biodegradable. Es decir, es un término sustentable o ecológico que puede tener muchos significados y en la medida en que utilices un término tan amplio en tu publicidad de tu producto, puedes verte en problemas porque tal vez no puedes demostrar a la autoridad que todos los aspectos que pueden estar relacionados a este término están siendo cubiertos. Y creo que el mismito problema se va a ver en cuestiones de inteligencia artificial, ¿no? Hasta ahora nos hemos enfocado mucho en la regulación de la creación de contenido mediante inteligencia artificial, pero también si yo anuncio que mi programa usa inteligencia artificial, de igual manera puede ser que esté usando una descripción muy amplia y que pueda venir un cuestionamiento de la autoridad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? O de qué manera estoy yo informándole a los consumidores qué hace mi producto, para qué sirve mi servicio y cómo funciona. Yo aquí les quiero hacer un comentario porque justamente en esta parte de qué pasa cuando un review es creado con un creador de contenido de inteligencia artificial, me parece, lo platicamos un poquito antes de entrar a la sesión, pues no hay forma que un ser que has creado en una computadora viva esta experiencia, ¿no? Me encanta este asunto, me encanta este caso, por favor, platíquenos un poquito más a detalle y qué implica, ¿no? Este caso es súper interesante. Es un influencer que te habla de que utilizó un coche, un BMW, el cual te está dando como un review de lo bueno que es el coche, pero claramente es un influencer que está hecho por inteligencia artificial. Por ende, está en la línea delgada de si existe un tema de publicidad engañosa o otros temas. Entonces, hay que ser muy conscientes de estos temas y creo que al final va a empezar a salir muchos temas de estos en nuestra jurisdicción. Esto pasa en México, en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos hay mucho enforcement de este tema, en México no lo hay porque no hay tantas manos para el tema de la observancia. Ujú. Claramente si hay un trending topic, se vuelve algo interesante, un blockbuster, pues va a llegar Profeco
ex oficio a estar atrás de ellos. Pero bueno, es un claro ejemplo, ¿no, Adrián? Creo que es el asunto que pudimos ver en el despacho y creo que ahí te das cuenta cómo un influencer que está hecho por inteligencia artificial te habla de las bondades o de lo bueno que es un BMW, ¿no? Claro. Mira, aquí creo que hay dos cosas que son importantes. La primera es, cuando, por ejemplo, los lineamientos de Profeco relacionados con influencers, una de las cosas que se les ha criticado, pero que aquí de hecho es bastante útil, es que no define influencer, ¿no? Sino lo que dice esos lineamientos es que todas las publicaciones que estén en redes sociales que hablen sobre un producto pueden ser consideradas publicidad. Ahí un poco la crítica ha venido porque si yo que tengo 4 seguidores publico algo, conforme a esa descripción también estoy haciendo publicidad. Y también pudiera ser que tenga que responder a todas las reglas que pide Profeco, ¿no? Que evidentemente no es el mismo público que está pensando aquí. Pero lo menciono porque al enfocarse esa guía, por ejemplo, no tanto en quién está haciendo la publicidad o quién puede ser considerado un influencer, sino en que la publicidad se está difundiendo en redes sociales. Las reglas que aplican, principalmente el disclaimer, ¿no? Que se diga, esta publicidad es pagada, esa regla también te aplicará para este tipo de publicaciones, ¿no? Aunque tu influencer sea un influencer virtual, debe señalar que la publicación que está viendo tu usuario o usuario de redes sociales es una publicación que no fue generada de manera espontánea, sino que alguien pagó para que estuviera por ahí. Que un poco la parte de la cuestión engañosa es, bien podría ser, por ejemplo, la marca de coches, una publicación de solo el coche diciendo, oye, mi coche tiene estas características, A, B, C, D, y están dando la misma información, ¿no? El freno funciona así, estas velocidades y demás. Pero lo que lo puede volver engañoso en esta parte, y es donde tal vez hay que ser cuidadosos en el cómo se ejecuta, es que al poner precisamente la imagen de una persona en el coche, da la impresión, como decía José Antonio, de que alguien probó el coche, ¿no? Y de que alguien dijo, yo de primera mano pude ver A, B, C y D. Entonces, aunque se diga que es una publicación pagada, ya estás transmitiendo un tipo de mensaje, ¿no? Ya no suena como la marca explicándote qué hace tu producto, sino aparentemente un usuario como tú que te está diciendo, yo lo probé y está súper bien. Entonces, esa es la forma quizá en que podría haber alguna cuestión por parte de Profeco, ¿no? Que tal vez nadie le queda duda que el producto es publicidad pagada, pero el cómo lo estás explicando, la manera en que estás presentando la información, puede llegar a ser quizá tendenciosa y en ese caso pudiera venir por ahí, por ejemplo, algún tipo de cuestión. Aquí quiero hacer un paréntesis antes de entrar a la pregunta, que es una pregunta interesante, pero, por ejemplo, mencionabas también que qué pasa con este tipo de influencers considerando que el consenso es que no hay derechos de autor, ¿no? Y efectivamente no hay derechos de autor, pero específicamente en México el indautor tiene la figura de reserva de derechos para personajes y esa es una de las figuras en donde sí se puede proteger cosas creadas por inteligencia artificial. Y esto viene un poco de que la idea de la reserva está como a medio camino, ha sido muchas veces decirlo, ¿no? Que es una figura sui generis y demás, pero tiene algunos elementos de derecho de autor, algunos elementos de marcas, pero una de las cosas que no tiene derecho de autor es que no es importante el proceso de creación y no hay que indicar quién es el autor persona física. Son los problemas que existen para poder reconocer derechos de autor, ¿no? Correcto. Entonces, si yo presentara una reserva al indautor de cualquiera de estos influencers diciendo, es una mujer de veintitantos años, con pelo güero, pelo negro, con tales rasgos, tiene estas cuestiones, sí podría poner una reserva para este tipo de influencers. Y, bueno, obviamente está sujeto a su regulación de renovación y otras cosas, pero sí que pudiera haber alguna manera de protegerlos para evitar un uso no autorizado por parte de un competidor o de alguien que no tenga nada que ver, ¿no? Como Ahora, bien dices. Ujú, quiero estirar un poco la liga y es que un influencer digital creado ujú. por inteligencia artificial, en su mismo ser, estamos clasificándolo como tal, un influencer, que tiene como fin influir. Eh, ¿Hasta qué punto todo lo que haga es, digamos que ilegal? Porque pues no puede decirme qué rica está la comida del IHOP porque evidentemente nunca la probó, ¿sabes? O sea, todo caería dentro de este mismo supuesto de publicidad engañosa. Pudiera ser que sí. O sea, yo sería, por ejemplo, si estuviera asesorando a alguien que va a hacer este tipo de publicación, tendría mucho cuidado en revisar cuál es el guión y cuál es el texto que se va a utilizar, ¿no? Porque si lo dices como, ah, ya lo probé y está súper bien, o sabe súper rico, creo que ese tipo de cosas sí pudieran llegar a ser publicidad tendenciosa porque al final no estás validándolo de ninguna manera. Te digo, como que intentaría llevarlo a los terrenos ya conocidos, quizá porque es un poco lo más seguro, pero es como cuando ves un comercial que te dice el tigre toño, están riquísimas. El tigre toño tampoco se ha probado, ¿no? Entonces sería como intentar ponerlo con el mismo lenguaje en que sea como estoy hablando del producto y no estoy hablando de mi experiencia con el producto, porque en ese caso esa experiencia efectivamente nunca existió. Entonces sería buscar el cómo quizás desligarlo de una cuestión personal, que tal vez es el problema, ¿no? Porque obviamente al crear un influencer virtual, pues lo que quieres es la facilidad de hablar
de este tipo de experiencias que uno ha vivido, que es lo que ha hecho este tipo de publicidad de creadores de contenido tan difícil. Ahora, quisiera abordar rapidísimo la pregunta que mencionan, que si el CGI en comerciales puede ser publicidad engañosa. Nuevamente puede depender del caso, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso CGI para poner alguna cuestión como, no sé, que estoy anunciando mi producto y se ve que estoy huyendo de un edificio en llamas y todo eso está en CGI, en general no hay problema. Pero si yo utilizo CGI para hacer parecer que mi producto es diferente a como es, o sea, pensando en, no sé, quizá una comida, ¿no? Un producto de alimento que abro ahí, porque incluso CGI es un caso, pero también llega a ver como el maquillaje de los productos, ¿no? Que usan quizá crema para afeitar en lugar de crema batida para que se vea más esponjoso, o a las hamburguesas les ponen palillos, o sea, hay muchas maneras en que puedes hacer que tu producto se vea más atractivo de lo que en realidad es. Si eso no es publicidad engañosa, depende de cómo lo presentes al público, porque puede ser que le estés atribuyendo a través de este uso de CGI o de otros efectos prácticos ciertas características, ¿no? Si, por ejemplo, decía, hay un ejemplo por ahí que creo que no pusimos aquí con el video, pero si tienes, por ejemplo, un producto que es absorbente, ¿no? Que tienes quizá una toalla femenina o quizá una esponja o algo que quieres demostrar qué tan absorbente puede ser en ciertas características, es importante el cómo es ese proceso porque si no puede ser fácilmente replicado, pueden decir que es publicidad engañosa. Entonces, si utilizas CGI para hacer parecer que tu producto es más absorbente de lo que en realidad es, puede ser que tengas ahí un supuesto de publicidad engañosa que pudiera ser algo problemático. Hay algo que sí quiero enfatizar que, por ejemplo, es diferente en Profeco a otras autoridades como la de Estados Unidos. Profeco es una autoridad que se toma las cosas muy literal. O sea, si dices cualquier cosa que evidentemente es una exageración y que evidentemente en la forma en que lo estás explicando, nadie racional podría pensar esto, de todas maneras ha habido veces donde Profeco lo sanciona, ¿no? Y tengo en mente, por ejemplo, una resolución que vimos hace un par de años donde era un perfume y el eslogan que utilizaba era algo así como la fragancia que seduce al mundo. Y pues Profeco lo sancionó porque decían que no podían demostrar que el perfume fuera efectivo para seducir al mundo. Quiero decir, yo creo que ningún consumidor que viera eso en el mercado va a pensar seriamente que se pone ese perfume va a ser como una opción de amor y va a seducir a todo el mundo. Pero Profeco muchas veces lo toma, insisto, en términos súper literales, ¿no? Obviamente se puede pelear, obviamente hay ciertas cuestiones que puede llegar a ese punto, pero sí, y lo quiero decir porque recuerdo que había habido algún comercial donde igual tiraban como una esponja a un lago y el lago completo era absorbido por la esponja, que creo que, claro, cualquier persona va a pensar que no es así. Y entonces, en ese tipo de casos podría decir, bueno, aunque haya uso de CGI, pues no estoy realmente afirmando que mi producto puede servir para estas cosas, ¿no? Igual ahí podrías ponerle un disclaimer que diga, oye, pues esto es un trabajo de ficción, pero para ver las características del producto, revisa el empaque o revisa cualquier cuestión. Entonces, eso es algo que pudiera verse, pero regreso un poco al tema de neutralidad tecnológica, ¿no? Este tipo de reglas aplican lo mismo para si es una influencia virtual que si es un efecto práctico para que tu hamburguesa se vea más grande de lo que es en realidad. Lo importante es qué características le estás atribuyendo y cómo el público consumidor lo va a entender. Si estás diciéndole que el producto sirve para esto, o si es, pues, quizá un poco de una licencia artística para que tu comercial se vea más atractivo. Me encanta. Vamos a brincar a este tema que es controversial, que ha sido interesantísimo y que obviamente pues ha sido es evidentemente una práctica no leal o una práctica, no sé cuál sea el adjetivo correcto, por favor corríjanme, pero el hecho de hacer masivamente reviews a través de bots o a través de inteligencia artificial, que al final del día pues lo que hacen es masivamente ponerle comentarios positivos a un lugar, restaurante, hotel, servicio, para que gane de alguna forma el posicionamiento. Y bueno, pues al final ya, ¿qué pasa con esto, no? Que creo que es un tema bastante interesante y creo que también hay precedentes al respecto. Sí, No, claro. hay miles de Adelante. cosas, perdón que te interrumpa, Adrián. Creo que el tema de los consumer reviews es algo que de alguna forma se tiene que regular en México, yo creo. Este, eh, Claramente no existe ningún tipo de legislación para estos temas, pero ¿qué pasa? Tanto, ha crecido tanto el tema del e-commerce y tal tema de los reviews en el día a día, que al final todo mundo puede de alguna forma, de manera no verificable, establecer diferentes reseñas y claramente afecta el negocio del día a día. Y creo que ese es un claro ejemplo de lo que hacen los gringos, que está muy bien, ¿no? Los americanos, en verdad, hay un enforcement para estos temas de consumer reviews
y en México no lo hay. Y claramente las cosas están cambiando y cada vez se ve más el tema de e-commerce. O sea, lo vemos en el día a día de si yo llego y me meto a Mercado Libre o yo me meto a Amazon, yo puedo poner lo que sea y yo puedo ser la competencia y de alguna forma bloquearlo o decir algo que no va acorde. Y claramente, tú cuando te metes a comprar algo, ves todas las estrellas para ver si lo compras o no. Claro. Entonces creo que es algo que necesitamos. Vengo a lo mismo, no creo que una ley, Rich, pero sí lineamientos que puedan de Ujú. alguna forma guiar a esto. Está el tema de las reseñas de consumidores, hay otras cosas, el llamado dark patterns, el cual te incita a que tú de alguna forma, como consumidor, adquieras una membresía y cada mes te llevan perdón, bueno, íbamos a hablar de eso, Adrián, pero te llevan a que de alguna forma, por trucos, te pongan no sé, adquirir alguna membresía o algo por el estilo. Si no regulamos esto, estamos en el pasado. Tenemos que de alguna forma hacer algún tipo de lineamiento porque cada vez es más común estos temas, ¿no? No sé qué Sí, opinas, claro. Adrián. No, sí, completamente de acuerdo. Mira, creo que un poco, y esa ha sido la dificultad de este tipo de temas, ¿no? Incluso estas cuestiones de consumer reviews pueden llegar a ser consideradas prácticas de patrones oscuros, que tal vez han escuchado el nombre por ahí. A mí me parece un nombre muy como chistoso, porque siento que lo ponen como si fuera algo muy siniestro. Pero en realidad lo que busca es que se trata de mecanismos, y de esos hay un montón, ahorita hablaré de un par de ejemplos, pero parte de que son muy variados es lo que lo vuelve difícil de regular, ¿no? Pero son mecanismos que son, digamos que engañosos o truculentos en los cuales te dan información a medias o información incompleta para hacer cosas que normalmente no harías, ¿no? Y seguramente ustedes las han encontrado. El tema de los reviews es uno. Y te digo, pasa con ahora formas automatizadas de inteligencia artificial. Pasaba desde antes con ciertas aplicaciones. Por ejemplo, pienso en las aplicaciones de préstamos en línea, en las que te dicen, oye, si me dejas un buen review en mi aplicación, te doy 500 pesos más en tu préstamo, ¿no? Y entonces ahí incentivas a que la gente deje buenos reviews, aunque en realidad pues no siquiera probar el producto y solamente es como para incentivarte a gastar más. Pero de entrada ya estás viendo un gran número de reviews de 5 estrellas y eso ya es una práctica que puede ser desleal, ¿no? Pero digo, de hecho seguramente han visto algunos otros, como si están ustedes apartando un hotel en una página en línea y te dicen, oye, solamente quedan 2 habitaciones disponibles, ¿no? Pero te metes una semana después, 3 semanas después y sigue siendo lo mismo, ¿no? Quedan solo 2 habitaciones disponibles. O que te dicen algo así como otras 50 personas están viendo esto al mismo tiempo que tú. O vamos, como que al final te están poniendo alguna forma de presionarte que te haría tomar una decisión que tal vez no tomarías tan fácilmente, ¿no? El tema de las membresías es otro. En general es muy sencillo poder darse de alta o dar de alta una cuenta para hacer pagos mensuales o cualquier otra cosa, pero darse de baja no es tan fácil, ¿no? Entonces hay veces que te mandan a diferentes menús y menús y menús y son algunos muy confusos y te ponen como en grande como, ¿quieres? Así la pregunta, ¿no? ¿Quieres cancelar? Y en chiquito, este, así como, sí, ya no quiero ningún beneficio abajo, no, por favor, quiero seguir teniendo todas las ventajas que tengo ahora, cosas así. Entonces, lo menciono así porque ha sido difícil definir, por ejemplo, una definición de dark pattern que incluya todas estas cuestiones. Esta es otra de las cosas en las que Profeco voltea mucho a las autoridades extranjeras. La FTC también ha emitido una serie de lineamientos muy extensos. Hace 2 años sacó una guía que es como de muy, muy larga que habla de diferentes ejemplos y cómo están intentando regularlo. Y entonces Profeco lo que busca es encuadrar este tipo de conductas en publicidad tendenciosa, publicidad engañosa, información falsa, ¿no? O sea, como intentando ver cuál es el esquema de cada uno, pero en la misma medida en que son cuestiones que van evolucionando, es difícil poder establecer una regulación extensa, ¿no? A veces la regulación puede ser un poco indirecta. Podría ser que se les exija a las plataformas de e-commerce que yo para poder dejar un review tengo que demostrar que soy un usuario real, que soy humano y que compré el producto que estoy haciendo la reseña, ¿no? Si resulta que es un producto que ha vendido 5 pero tiene 40.000 reseñas, pues hay algo que no cheque. Pero más bien tal vez la intención sería regular a que las plataformas pongan algún medio para intentar crear mecanismos de seguridad. Porque si buscas a Chuchito Pérez 45 que dejó el review en 46 comentarios, pues seguramente es un bot que pues, cuando lo llegues a encontrar no vas a tener nadie a quien sancionar, ¿no? Entonces, es lo que quiero decir que tal vez la manera a veces de regular esto puede ser complicada porque el fenómeno no es tan fácil de diferir, pero lo importante es ver cuál sería la forma más eficiente de regularlo, ¿no? Si cada persona tiene que demostrar que es una persona real y copró, de entrada ya estás poniendo un primer filtro, ¿no?
Sí, Aquí yo les quiero hacer la siguiente pregunta porque, y por un lado tengo la sensación, y esto es personal respecto de esta plática, pero queremos que la autoridad sancione con una ley imperfecta y sabemos que el derecho sancionador, aunque sea administrativo, tiene que encuadrar, es decir, no puede ser ujú, como que se parece, ¿no? Es decir, no estamos desarticulando, sobre todo porque obviamente veo lo que hace la FTC y la verdad es que va bien a la vanguardia, pero definitivamente pensando en una ley, no sé, me pienso en a lo mejor las leyes de propiedad intelectual o propiedad industrial en específico que se ha actualizado el catálogo de infracciones, yo creo que bastante en los últimos 20 años. No sé, no siento que sea así en las leyes de consumidor y mucho más cuando tenemos cuestiones de sesgo algorítmico, de precio dinámico, que creo que sigue siendo un tema difícil de cachar el tema del precio dinámico, es justo o no es justo, ¿por qué? Porque a mí me parece un precio, a yo un otro y a ti ujú. otro, ¿no? Es decir, hay un montón de prácticas allá afuera que si bien es cierto, nos recuerdan un poco como estar en el casino, ¿no? Que de pronto es, voy a buscar la forma de que pierdas dinero aquí de alguna manera u otra, y eso evidentemente va en contra del consumidor, y creo que se magnifica con el tema de la IA definitivamente, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, hay un caso en Europa que era algo así, o sea que como que para incentivar las ventas en el establecimiento comercial, si tú estabas en el establecimiento, el que quieras, ¿no? Y estabas comprando un producto y ves cuánto cuesta y si buscabas en la aplicación, por ejemplo, en Internet, te metías a Google, te puedes saber cuánto cuesta el producto. Justamente un dark pattern que fue sancionado era que al detectar tu navegador que estabas en la misma tienda, te mostraba un precio más alto. O sea, como decir, te conviene más comprarlo aquí porque si lo compras en línea cuesta, no sé, 10 pesos más, 100 pesos más, lo que sea. Y entonces decías, pues bueno, ya vi que el precio en línea es más caro, mejor lo voy a comprar en la tienda. Pero si hacías esa búsqueda del precio en cualquier otro lugar que no fuera dentro de la tienda, te aparecía un precio diferente. Podía ser quizá el mismo que tenías ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, es justo donde encuadra, porque pues, podrías decir que el precio no es falso, porque si lo compras en línea en ese momento es lo que te va a costar. Pero el hecho de que te cambien el precio justo en ese momento que estás revisando, es una cuestión que puede ser considerada un patrón oscuro si no está bien sustentada y que sí podría venir una sanción. Y como bien dices, este tipo de conductas, creo que la dificultad de plasmarlas en ley es que si buscas poner un catálogo exhaustivo en el que incluyas todas, pues nunca vas a acabar, ¿no? Como los casos de infracción. Y quizá es complicado poner una redacción que pueda cubrir todas las formas, ¿no? Ahí es donde la facultad de Profecto de poder emitir lineamientos es donde entra y cobra importancia porque al ser la autoridad que está muy en contacto con las prácticas, es donde puede tomar en cuenta esas cuestiones, pero sí requiere, como bien dices, un trasfondo legal sólido, ¿no? Que, insisto, por ejemplo, la guía de influencers o la de Caprice, creo yo que son muy buenos esfuerzos de llegar a una regulación, pero son esfuerzos que, sin tener una ley que los soporte, llevan a posibles argumentos y objeciones, ¿no? Que va a decir, bueno, si la ley no dice que estoy obligado a usar el hashtag y hashtag publicidad, ¿no? O que está mal que ponga hashtag publi porque no deja muy claro, eso es súper peleable en un tribunal porque obviamente no hay una obligación legal, es la postura de Profeco y el cómo estás tú dándole el conocimiento al consumidor va a ser más importante que si pusiste hashtag publi en lugar de hashtag publicidad pagada. Entonces, sin duda es un reto que, vamos, parte de Profeco durante ya mucho tiempo, pero que ahora con este tipo de dinámicas que se mueven tan rápido, pues se ve intensificado. Este caso interesante, ¿no? Ajá, mira, es un poco el que les comentaba rapidísimo porque creo que ya tenemos poco tiempo, pero seguramente conocen a Javier Ibarreche, es un creador de contenido bastante popular que hace reviews de películas. Y esta es una película de Colombia, perdón, en la que yo creo que más que nada estaban mal asesorados, porque lo que hicieron fue hacer un video con un deepfake en el cual salía Javier Ibarreche haciendo el review de la película, diciendo que estaba súper buena. Y digo que estaban mal asesorados porque no solo lo subieron, sino que lo subieron y lo etiquetaron. Entonces yo creo que querían hacerlo como una especie de, pues una publicidad muy creativa, pero obviamente en cuanto lo vio, pues creo que estuvo en línea 2, 3 horas y lo bajaron, y lo que decían fue como, bueno, pues no puedes crear un video con otra persona diciendo, oye, ve esta película, porque es como si dijeras, ¿sabes qué? Michael Jordan es el patrocinador de mi producto y aquí está Michael Jordan utilizando lo que sea, ¿no? Quiero decir, ya era prohibido usar la imagen de las personas, eso sigue siendo la cuestión, pero como bien decían al principio, aquí tienes una forma muy sencilla de hacerlo, que seguramente esto les tomó pues no más de un par de días quizá en hacerlo, y ya tenían un video en el que pues sin tener el contexto, quizás si no lo hubiera etiquetado, podría haber estado más tiempo en línea y podría haber más gente que se hubiera confundido. Entonces, es uno de los casos donde se ve aquí, pero se puede ver en muchos otros contextos diferentes. Correcto.
Un poco también esta cuestión, ¿no? Que hablábamos del tema de uso de imagen. Quizás escucharon esto, pero ahora ChatGPT, que estaba desarrollando un asistente por voz, algo piensen como estilo Siri, querían utilizar la voz de Scarlett Johansson porque había sido muy popular de la película Hair. Ella dijo que no le interesaba y entonces empezaron a desarrollar otra voz que era, pues, un poco parecida o bastante parecida a esta notificación. Digo, a esta voz. Entonces, entonces ahí se envió una carta a sus abogados, llegaron a una serie de intercambios de correspondencia, pero lo que terminó señalándose es que pues no podían utilizar ni la voz de ella ni una voz que sonara como la de ella, porque nuevamente la jurisprudencia de Estados Unidos ha establecido que el uso de voz puede ser una infracción de imagen, ¿no? Aunque no parezca la persona, si yo escuchara a Shakira en el radio anunciando un producto, eso puede ser considerado uso de imagen, aunque no esté apareciendo nadie. Entonces, en este caso, al final, pues la amenaza de la demanda fue lo suficientemente fuerte para evitar que lo tomaran en cuenta, pero sí ha habido otros casos de ella y de otras actrices en las que han aparecido en publicidad de aplicaciones o de productos sin permiso, precisamente a través de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí es algo que está ocurriendo cada vez más y es importante. Más allá de quiero decir, hay creadores virtuales que tienen sus propios conflictos, está el uso de elementos que pueden ser protegidos, derechos de publicidad, digo, de propiedad intelectual, derechos de personalidad, que también pueden ser infringidos por estas cuestiones. Está el tema en que si tú anuncias que dices algo o usas algo con inteligencia artificial, también tiene que ser muy claro en qué se refiere. Vamos, ¿no? Hay distintas aristas en este tipo de temas y pues esto no hará más que seguir avanzando. Y quizás este ya para terminar, pero justamente tú como empresa, y lo que decía, ¿no? Siempre responsable de toda la información que estés dando al consumidor. Y este es un caso que salió el año pasado, me parece, o a inicios de este año, en el cual una aerolínea tenía un chatbot para pues darle facilidad a los usuarios para que enteraran de las promociones, de los precios y demás, pero como buena inteligencia artificial a veces alucina un poco y a veces da información que no existe o que no es real, ¿no? Entonces, en este caso, el chatbot le ofreció al pasajero pues unas ciertas tarifas y unos ciertos paquetes que no estaban previstos, que no eran reales, pero ya estaban viniendo de una comunicación oficial de la aerolínea, ¿no? A ser de que fuera un chatbot. Entonces, cuando los quiere hacer valer, evidentemente no se los acepta la aerolínea, se va ante la autoridad y en su momento la autoridad sí que considera que la mecánica es aceptable, debe ser honrada más bien, porque al final fue información que venía de la aerolínea y entonces los obligan a así respetar el precio, ¿no? Y esto también les garantizo que sería la postura que tomaría Profeco. O sea, si tu programa me dice, oye, pues puedes comprar esto por 15 pesos, a Profeco le da igual si lo pusiste porque lo dijo el ejecutivo, si fue un error de dedo que pusieron 15 en lugar de 1500, o si fue una cuestión de chatbot, lo importante es que ya le diste esa información al consumidor. Y entonces eso ya te obliga, ya implica ciertos compromisos y obligaciones legales. Y entonces en un caso como este en Estados Unidos, en Canadá, si ocurriera aquí en México, de igual manera tendría que venir algún tipo obligar a la aerolínea a respetar este tipo de tarifas, ¿no? Entonces consideren sobre todo eso, que independientemente de cuál sea el medio con el cual creas tu publicidad, para Profeco lo importante será que la estás usando y se la estás haciendo sobre el público consumidor. Y entonces en ese caso, pues tendrías que estar vamos respetando esa misma información, esos mismos medios, y si alguna de esas cosas infringe la ley, tú como empresa vas a ser responsable pues, de las consecuencias legales que pudieran venir. De acuerdo. Sí, creo que el tema de la IA definitivamente sigue siendo un tema transversal que impacta a todas las industrias, a todos los sectores y creo que no ha habido una sola conversación, una sola charla durante estos 2 días en los cuales no nos quede claro que estamos frente a algo completamente nuevo y que todo hay mucho por ver. Así que muchísimas gracias a los dos por compartirnos Pero esta exposición. Rich, creo que es Verdaderamente importante que un sepan que placer. el tema de la inteligencia artificial está creciendo, pero siempre vas a tener que tener a una persona atrás de ello, porque si no, Ujú. ¿no? O sea, creo que al final el tema de los chatbots y todos estos temas de publicidad que vemos en el día a día, híjole, están cambiando cada día más. Y yo ayer le preguntaba a la autoridad americana y le decía, oye, ¿y cómo ves estos asuntos? Y te dicen, cada vez son más, cada vez hay más utilización de estas herramientas, pero si no hay un ser humano atrás, no va a jalar. Entonces, creo que hay que ver cómo cambia y tristemente en México no tenemos ningún tipo de regulación. Espero que exista algo pronto. Muchísimas gracias a los dos. Sí, hay nuevas figuras, hay nuevos problemas, y definitivamente es nuestra obligación como abogados, como profesionales del sector legal, estar a la vanguardia de esto. Así que muchas gracias a ambos, gracias por compartirnos. Adiós, Gracias Rich. a ti por la Gracias. invitación. Un abrazote. Nos Gracias. vemos. Bye. Bye. Bye.